¿Puede un pintor cambiar la historia del arte y al mismo tiempo ser un asesino y fugitivo? Hoy hablaremos de Michelangelo Merisi da Caravaggio, un genio del barroco amado y odiado. Sus sombras y sus luces también fueron aplicadas en su vida. Caravaggio fue un hombre que vivió al límite. Revolucionó la pintura con un realismo brutal. Se enfrentó a la iglesia, sedujo mecenas, mató a un hombre y huyó como un criminal. Esta es la historia de un artista que cambió por completo la historia del arte, mientras se escondía en la oscuridad de sus propios demonios. El nacimiento de un rebelde. Italia del siglo XVI, una época de contrastes entre esplendor religioso y violencia en las calles. Michelangelo Merisi, con el apodo de Caravaggio, nace en 1571 en Milán. Huérfano joven por la peste, marcado por la muerte desde niño, se traslada a Roma, ciudad corrupta y peligrosa, donde inicia su carrera como pintor. Comenzó a estudiar pintura con Simón Pitersano y fue influenciado por Tiziano. Las primeras obras de Caravaggio fueron conocidas después que él entró en el taller de Giuseppe Cesari en Roma. Primeros trabajos: naturalezas muertas, retratos de gente común, prostitutas y mendigos como modelos. Le comisionaban especialmente pinturas de frutas y flores, y él realizó obras como Muchacho cogiendo fruta y Muchacho con un cesto de frutas de 1593. Una de estas pinturas, El Baco enfermo, parece ser un autorretrato terminado antes de dejar el taller de Cesari, en un periodo de enfermedad. Luego, en 1596, realizó otro Baco, el dios romano del vino, que ahora está en los Uffizi. Aquí da introducción al tenebrismo, luz y oscuridad, no solo como técnica, sino como metáfora de su vida. Caravaggio no pintaba santos idealizados, pintaba hombres y mujeres reales con arrugas, heridas y una mirada desafiante. Su arte era tan perturbador como innovador. El escándalo del arte. Obras como La vocación de San Mateo, La crucifixión de San Pedro y La muerte de la Virgen causaron escándalo debido a su realismo y a que utilizó como modelos a personas comunes y del bajo mundo como prostitutas y vagabundos, en lugar de los modelos idealizados que usaban en la época. Este enfoque se alejó de los cánones de belleza establecidos, pero fue una genialidad para sus contemporáneos y estableció las bases de la pintura moderna. Dice la leyenda que la modelo de La muerte de la Virgen fue en realidad una prostituta que se ahogó en el Tíber. Y en esta obra pueden verse otros detalles sobre este cambio de eje en la mirada. La postura de la Virgen, que está embarazada, la manera en que la lloran remite a las clases bajas. No hay ahí divinidad suprema ni rasgos que busquen elevar el momento, solo dolor en un espacio íntimo, unos juntos a otros. En la majestuosa La vocación de San Mateo se representa a Cristo como un campesino que ingresa en un entorno oscuro donde algunos evitan mirarlo. Los más jóvenes lo hacen con cierto desdén y en el medio. Mateo, incrédulo, se señala el pecho por ser convocado por ese extraño de ropajes sucios, escoltado por otra figura de la misma procedencia social. La obra es magnánima en el tema de las luces y sombras a tal punto que ni siquiera se sabe qué sucede afuera a través de la ventana. En la crucifixión de San Pedro, por representar el santo de manera antiheroica, en palabras del crítico alemán Andreas Prater, como un anciano que sufre el dolor y que experimenta la angustia de la muerte. El cardenal Francesco del Monte se convirtió en su mecenas y el joven artista que cambiaría la historia del arte pudo dedicarse a sus juergas sin fin, a sus peleas y probablemente a jugar a las cartas con personajes no muy distintos a estos que salen en el cuadro. Pero también gana enemigos. La élite eclesiástica lo considera un blasfemo. Horacio Baglioni, otro pintor y rival, que en su obra de amor sacro y amor profano representó a Caravaggio como un diablo atrapado, una acusación dañina y peligrosa de sodomía que ponía en foco su vida sexual en una época en que la práctica podía ser castigada con la muerte. Si te está gustando el video, dale like y deja tu comentario de qué es lo que más te está gustando. Caravaggio no pintaba la gloria de Dios, pintaba la miseria de los hombres,
y eso escandalizaba a una Roma que vivía de apariencias. El hombre violento. Caravaggio no era solo polémico en el arte, también lo era en su vida. Caravaggio era conocido por vivir intensamente, casi al borde de la autodestrucción. Se vestía de forma desaliñada, frecuentaba tabernas y prostíbulos en Roma y se rodeaba de prostitutas, jugadores y delincuentes. Tenía una personalidad explosiva, arrogante, impulsivo y siempre dispuesto a pelear. Su carácter violento no solo lo llevó a discusiones en la calle, sino a la cárcel en sus múltiples ocasiones. Participaba en riñas callejeras, iba armado con espadas, se metía en peleas de taberna. El registro policial dice que Caravaggio fue arrestado múltiples veces por portar armas ilegales, por insultos y por agresiones físicas. Su carácter impulsivo lo hacía amado y temido. Su primera gran riña documentada fue en 1600. Golpeó a un camarero solo porque le sirvió un plato de alcachofas mal preparado. También atacó a un notario, a un policía y a varios rivales en el mundo del juego. Pasaba días encerrado con la paranoia de que lo buscaban para matarlo y en cualquier momento podía estallar. El asesinato. En 1606, en una pelea callejera con Ranuccio Tommasoni, Caravaggio desenfundó su espada y lo mató. Tommasoni era un conocido proxeneta de las prostitutas Anna Bianchini y Filide Melandroni, quienes habían posado para el artista. Es posible que el disputado partido de tenis fuera solo el detonante de una rivalidad latente entre ambos. Sin duda, Caravaggio llevaba una vida intensa y sexualmente activa. Su cercanía con las prostitutas, propiedad de Tommasoni, y su persecución depredadora de la esposa del proxeneta desataron una tensión celosa que culminó con la muerte de Tommasoni a manos del artista. El asesinato lo convirtió en fugitivo. La justicia de Roma lo condenó a muerte y cualquiera podía matarlo si lo encontraba, por lo que huyó desesperadamente primero a Nápoles, luego a Malta, después a Sicilia. En Nápoles, Caravaggio gozó del patrocinio de la poderosa familia Colonna, lo que le permitió recuperar sus antiguas conexiones de su época milanesa. Este patrocinio le permitió recibir un flujo constante de importantes encargos centrados en temas religiosos. Las tendencias inquietas y violentas del artista afloraron, y una vez más se vio obligado a huir. Tras varios meses en Nápoles, reapareció en Malta. Malta era la sede de los Caballeros de San Juan, su líder, Alof de Wignacourt. Quedó tan impresionado por tener a un artista tan famoso como pintor oficial de la orden que lo incorporó como caballero. A pesar de su éxito, en agosto de 1608 fue arrestado y encarcelado. Esto siguió a otra reyerta en la que un compañero caballero resultó gravemente herido. El artista fue expulsado de la Orden de los Caballeros por ser considerado un miembro repugnante y corrupto. Huyó a Sicilia y reanudó su amistad con Mario Minetti, el artista que le había servido de modelo en sus primeras obras. No faltaron los encargos bien pagados. Entre las obras de este periodo se incluyen el entierro de Santa Lucía, la resurrección de Lázaro y la adoración de los pastores. El pintor más brillante de Roma se convirtió en un fugitivo, un criminal marcado. Sus obras se multiplicaban, pero también sus enemigos. El exilio y la locura. En Malta pinta la decapitación de San Juan Bautista, su obra más brutal y confesional. Algunos dicen que fue su forma de expiar su crimen. Caravaggio, desesperado por recuperar amigos y aliviar la presión que lo aquejaba, pintó Salomé con la cabeza de San Juan Bautista, mostrando su propia cabeza en una bandeja. Envió esta obra al gran maestro de los Caballeros de San Juan, Alof de Wignacourt, para congraciarse con su antiguo mecenas. También ansiaba obtener el indulto por el asesinato de Ranuccio Tommasoni y gracias a su asociación con el sobrino del Papa, el cardenal Scipione Borghese, y sus poderosos amigos romanos, el indulto estaba a punto de ser concedido. En Sicilia pinta obras más oscuras marcadas por el miedo y la paranoia, siempre en movimiento, siempre huyendo. Caravaggio parecía pintar no solo lo que veía, sino lo que vivía: violencia, muerte, culpa.
El final trágico. En 1610, Caravaggio intenta regresar a Roma tras conseguir un posible perdón papal. Viajando en barco con destino a Roma y a su indulto papal, Caravaggio hizo escala en Palo. Lo que sucedió después es materia de conjeturas. Es posible que el artista, curándose las heridas y debilitado por la fiebre, sucumbiera a una neumonía. Murió el 18 de julio de 1610 a la edad de 38 años. Su indulto papal le fue concedido 3 días después. En Porto Ercole, enfermo, perseguido y agotado, muerto en circunstancias misteriosas. Teorías: malaria, sífilis, asesinato o incluso un ajuste de cuentas. Lo único cierto es que el genio del barroco murió como vivió, en la oscuridad. En conclusión, Caravaggio no fue solo un pintor, fue un hombre atrapado entre la genialidad y la destrucción. Sus cuadros nos muestran la crudeza de la vida, el dolor y la belleza en la misma tela. Fue un asesino, sí, pero también fue un genio que cambió para siempre la forma de ver el arte. ¿Crees que es posible separar al artista de sus crímenes o el arte de Caravaggio está inevitablemente manchado por la sangre de su vida? Gracias por quedarte hasta el final del video. Esta fue la sección de arte y obsesión. Nos vemos en el siguiente video, en el cual seguiremos explorando el lado más inquietante y turbio de la historia del arte.